Y me da mucho gusto recibir aquí en la octava a Violeta Vázquez Rojas, doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York, profesora investigadora del Colegio de México. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. A ti y Muy a bien. todos. Oye, gracias. Oye, platicar contigo sobre este trabajo que publicaste y que tiene que ver con la clase media, con el famoso aspiracionismo. Yo la primera pregunta que te haría es, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por aspiracionismo y cómo encaja en todo esto la famosa clase media? Bueno, el texto es un intento por tratar de explicar un tema que ha estado circulando en el debate público, en el que las clases medias se identifican como aspiracionistas, ¿no? Entonces, allí hubo quienes dijeron que el aspiracionismo no existía y que si aspirar a estar mejor era algo que se viera negativamente por la 4T, entonces, en fin. Y lo que estaba tratando de hacer ahí era explicar a partir de varios debates y varias columnas, etcétera, que se publicaron en los últimos días o semanas, en qué consiste el aspiracionismo. Y creo que el consenso sería que el aspiracionismo consiste en aspirar, sí, pero a un cierto modelo de vida que es que considera superiores, digamos, ciertas maneras de vivir occidentales, europeas, preferentemente, ¿no? O digamos que aspiran a imitar el modelo estadounidense, o todo aquello que ensalzaron los valores neoliberales, ¿no? Entonces, el aspiracionismo tiene, digamos, una ideología, ¿no? No es simplemente las ganas de estar mejor o de tener mejores condiciones de vida, sino que se trata de modelarlas de acuerdo con ciertos estándares que están establecidos en una ideología específica, que es la ideología neoliberal. Oye, Violeta, este punto muy interesante porque, caray, yo leyendo tu trabajo, concuerdo en que en muchas ocasiones, cuando se le pregunta a personas que se definen como aspiracionistas, si son de derecha, si son de izquierda, lo primero que te responden es que ellos son totalmente apartidistas. Sí, es que esa es parte también de nuestra imagen del aspiracionista, ¿no? El aspiracionista es una persona que, como se identifica con esos valores neoliberales, entonces aspira a estar mejor, pero de manera individual. O sea, el bien colectivo nunca le pasa por la mente. Y por la misma razón se puede declarar ajeno a las disputas políticas, ¿no? Cree realmente que es apolítico, que es ajeno al debate público, que lo público no le interesa. Porque otra cosa que también decía ahí que era parte de las características de ese aspiracionismo es el desprecio por el Estado y por todo lo público, ¿no? Entonces, el aspiracionista típico es alguien que, por ejemplo, nunca quiere usar transporte masivo, ¿no? No se va a subir al metro ni al metrobús. No le interesa que haya nuevos cablebuses en Iztapalapa, es decir, eso le parece que es un desperdicio de dinero, porque lo único que le interesa es estar en su auto privado, ¿no? Entonces, el desprecio por el Estado y por los servicios del Estado es muy típico de esas clases medias aspiracionistas, ¿no? Ahora, Violeta, hay gente que dice, bueno, no está mal aspirar, ¿no? Pero hay una diferencia entre aspirar, desear trabajar, a ser aspiracionista. Sí, era pues como te decía al principio, no se trata nada más de tratar de mejorar las condiciones de vida. O sea, todo mundo quiere mejorar y todo mundo quiere, no sé, tal vez ganar un poco más de dinero, tal vez poder disfrutar más su tiempo libre. Es decir, todos tenemos aspiraciones muy legítimas, pero lo que llamamos aspiracionismo, ¿no? Es decir, esa manera de aspirar no nada más a estar mejor, sino estar mejor de acuerdo con un determinado modelo que considera, por ejemplo, que lo blanco es mejor, ¿no? Es decir, que el modo de vida que asociamos con la blanquitud es el modo de vida que todos deberíamos tener, que considera que hay ciertos grupos o ciertas élites que merecen dominar al resto, ¿no? Eso es lo que considero que define el aspiracionismo, es decir, no es simplemente unas ganas de
de moverse, ¿no?, hacia arriba en los escalafones de la sociedad, sino de moverse hacia una cierta élite o de identificarse con una cierta élite a la que pues desde luego no pertenecen. ¿Cabe la clase media en esta visión de la cuarta transformación, Violeta? Y te lo pregunto precisamente por todo lo que se generó a raíz de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en donde hubo sectores que decían el presidente está confrontando a la clase media, el presidente no quiere a la clase media. ¿Cabe la clase media en la cuarta transformación? ¿O cómo ve la cuarta transformación, cómo ve López Obradorismo a este punto de la clase media, el aspiracionismo? Mira, yo creo que esa es la pregunta del millón, o sea, esa es la pregunta interesante, ¿no? Si en un proyecto como el de la 4T tenemos lugar conceptual para una clase como la clase media. La cuestión es que la clase media no tiene un asidero real. Es decir, la clase media se puede definir con base en criterios objetivos muy distintos, ¿no? Por el ingreso, digamos, el nivel de ingreso, o por el tipo de ingreso, como bien decía en uno de esos jueves de debate Ariel Rodríguez Curi. Entonces, hay muchos criterios, vamos a llamarlos objetivos, para definir a la clase media, y en realidad, pues también hay una identificación más bien ideológica, ¿no?, en la cual la clase media se concibe pues como una clase. En ese texto cito a una antropóloga que se llama Hadas Weiss, que dice la clase media se concibe como algo, digamos, que no, donde no se confrontan otras clases, ¿no? Se concibe como una especie de no clase. Entonces, las características, casi siempre que concebimos clases sociales, las concebimos confrontadas, ¿no? Trabajadores contra capitalistas, o 99% contra el 1%. Y en el caso del obradorismo, la oposición más relevante, digamos, sería la del pueblo contra las élites. En el obradorismo, el pueblo es el sujeto político primordial. Entonces, sí creo que es una gran pregunta si en esa confrontación en esa dialéctica del pueblo contra las élites corruptas, hay lugar para la clase media, y probablemente no lo haya. Creo que lo que estamos viendo es que ideológicamente no hay un lugar para esa clase social así concebida, y por lo tanto, pues claro, los que se identifican con ella se enojan mucho, ¿no?, porque piensan que los están excluyendo de los programas de gobierno, que están completamente excluidos del proyecto de nación o lo que sea. Pero la verdad es que más bien son grupos que se autoexcluyen porque no quieren identificarse con el pueblo. Prefieren identificarse con las élites, pero al mismo tiempo saben que no lo son, entonces como que no les queda lugar conceptual en ese proyecto de nación. Creo que es una discusión entretenida y muy interesante. Mi querida Violeta, me recuerda mucho al tema del hijo del medio, ¿no?, del sándwich, que ni te habla el mayor ni entiendes tampoco al más pequeño. Oye, te quiero mandar, por supuesto, un fuerte abrazo, agradecerte estos minutos, y amigos, amigas, échenle un ojo a este trabajo de Violeta Vázquez Rojas. Está en el Chamuco, en elchamuco.com.mx, esta columna en donde aborda precisamente este tema que estamos platicando con ustedes. Violeta, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos para La Octava. Yo también te mando un abrazo a ti, Jesús, y muchas gracias a ti por el espacio. Gracias. Oiga, y poco